Hola, ¿qué tal? Niñas, niños, mamás, papás y todas aquellas personas que desean aprender o recordar sobre algunos temas. Mi nombre es Libby y esto es Aprendiendo con la Maestra Libby. Quiero agradecer el apoyo al canal, ya sea compartiendo este video, dándole like o suscribiéndose. Y bueno, para empezar, en el libro de Desafíos Matemáticos de cuarto grado, en la página 37, lección 18, vamos a tratar sobre el tema de los triángulos. Por eso, el día de hoy el tema se titula Un triángulo que es rectángulo. Anteriormente habíamos visto la clasificación de los triángulos en tres y nos había mencionado sobre el triángulo rectángulo, que es el que hoy vamos a tratar. ¿Por qué? Porque recordemos que los triángulos que hay se dividen de isósceles, se puede desprender el equilátero por tener más de dos lados iguales. Entonces, por eso un equilátero podía ser un isósceles, pero un isósceles no podía ser equilátero por no tener tres lados. Y el otro triángulo, que era el triángulo escaleno, tenía sus tres lados diferentes. Y no se mencionaba el rectángulo. ¿Por qué? Porque también se puede clasificar dentro de estos otros triángulos el triángulo rectángulo, porque este nos va a marcar la pauta no por sus lados y sus formas, sino más que nada por sus ángulos internos. Y bueno, hay que dejar muy en claro que el triángulo rectángulo es un triángulo que, si lo ponemos con otro empalmado del mismo tamaño, podemos formar un rectángulo exacto. Por eso el nombre de triángulo rectángulo. Pero vamos a desmenuzar este tema porque sí puede que esté un poco complicado de entender a la primera. Por eso te recomiendo que, si no te queda muy claro, puedas repetir o pausar el video para que tú tomes tus apuntes o reflexiones sobre lo que se te está informando. Bueno, vamos a empezar. Yo aquí puse el título y quería aclararles ciertos temas muy importantes sobre lo que les decía del triángulo. Primero quería resaltar que, como les decía, el triángulo rectángulo se va a diferenciar o se va a descubrir, mejor dicho, su forma más que nada cuando detectemos sus ángulos internos. Pero vamos a ver qué son los ángulos. Los ángulos son las medidas que podemos tomar con esta especie de regla que viene siendo parte de un juego geométrico que casi todos los niños se les pide en las escuelas y sirve para medir los ángulos. Y también vamos a aprender a medir ángulos el día de hoy. Entonces, pero primero nos debe de quedar esto muy claro, que hay en este día vamos a aprender sobre tres tipos de ángulos. Los ángulos rectángulos, que mejor conocidos como el ángulo recto. ¿Por qué? Porque este ángulo va a medir siempre 90 grados. Es la única medida que puede tener un ángulo recto, 90 grados. Y casi siempre va a formar una L. Y lo que viene siendo el ángulo es lo que une o la distancia en curva de una línea hacia la otra. Eso es lo que viene midiendo los ángulos. Como vemos, las líneas de nuestros triángulos se unen y en esas curvaturas es donde se mide el ángulo de todos los triángulos que aquí vemos. Y bueno, este es uno, que nos quede muy claro que nomás va a medir un ángulo rectángulo, siempre va a medir 90 grados. Ahora, aquí tenemos el acutángulo, que es un ángulo agudo. Este ángulo puede medir menos de 90 a 1 grado, porque va a variar según lo cerrado que esté el ángulo. Pero lo máximo que puede medir es 89 grados. Y lo vamos a ver de una forma más cerradita. Entonces pasamos ahora a lo que viene siendo el ángulo obtusángulo, que es el ángulo obtuso, y este siempre va a medir a partir de 91 grados hasta, pues yo creo que poquito antes de 180. Porque se va a caracterizar porque es un ángulo más abierto.
y vamos a buscarlo en la hojita que tenían de sus figuras, que la sesión pasada ustedes se dieron la tarea de medir sus lados para determinar si era un triángulo isósceles, equilátero o escaleno. Y les voy a mostrar ahora que ya conocemos los nombres de los ángulos, voy a enseñarles a utilizar el transportador. Para eso, aquí yo me di la tarea de dibujar algunos de los triángulos que vienen en el material. Y bueno, vamos a tomar nuestro transportador y lo vamos a colocar sobre la figura. Pero tenemos que tener muy en claro que la parte de nuestro centro, que se encuentra en la parte posterior, hay casi siempre algo que marca como una crucita donde viene siendo el centro de nuestro transportador, y vamos a alinearlo con la figura donde marque 0. A partir de ahí vamos a medir cuánto se abre, como decíamos, la curvatura que une a las dos líneas. Y bueno, aquí, porque en la primera actividad dice que averigüen cuáles de los triángulos que usaron la clase anterior tienen un ángulo recto. Entonces, de todos estos, vamos a buscar en alguno de sus lados un ángulo que mida 90 grados y los vamos a anotar. Recuerden, con que un ángulo mida 90 grados, quiere decir que estamos hablando de un triángulo rectángulo. No necesariamente debe de medir en cada ángulo de los tres que tiene 90 grados. Con que uno tenga ya es un ángulo, es un triángulo rectángulo. Bueno, me trabo. Les decía, para detectar cuál es un triángulo rectángulo tenemos que verificar que mida 90 grados. Entonces vamos a colocarlo que quede en el centro y que de esta línea que vamos a medir a esta otra, vamos a cerciorarnos que quede marcando uno en el 0 y que la otra quede marcando en el 90. Y aquí lo podemos verificar. El 90 va a marcar casi siempre, o siempre mejor dicho, en la parte superior. Es la mitad de nuestro transportador, los 90 grados. Porque si lo tuviéramos completo, marcaría un círculo, y un círculo tiene 360 grados. Entonces viene siendo una cuarta parte de un círculo 90 grados. Entonces podemos determinar que el triángulo número 2 sí tiene un ángulo de 90 grados. Y por eso, ya por ende, ya es un triángulo rectángulo, aunque en el libro lo podemos manejar como un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales y uno diferente, pero al tener un ángulo de 90 grados ya también puede formar un triángulo rectángulo. Por eso se vino a ver sobre los triángulos rectángulos en otra clase, porque es una nomenclatura que puede obtener los triángulos isósceles a partir de la medida de sus ángulos internos. Y bueno, ahora vamos a ver si en la figura 7, el triángulo número 7, también tiene un ángulo de 90 grados. Yo, por la posición que nos marca cómo debe de ser, yo determino que aquí puede encontrarse los 90 grados. Y bueno, en este caso yo volteo mi transportador y lo pongo en las líneas que se cruzan, que de ahí el centro, y puedo encontrar que también mide 90 grados porque estoy alineando sobre las dos líneas. Una aclaración, cuando nuestro transportador es muy pequeño, no es que esté mal y que no nos sirva. Simplemente podemos apoyarnos con una regla, ponerla encima y trazar la línea para ver si alcanza a tocar el tamaño de nuestra figura con el de nuestro transportador y verificar que sea correcto los ángulos que estamos midiendo. Y por lo tanto también la figura 7 tiene, bueno, el triángulo número 7 tiene un ángulo de 90 grados que también formará parte de un triángulo rectángulo, aunque por sus lados es un triángulo escaleno porque sus tres lados miden diferente. Ahora, aquí tengo el triángulo número 10 y
por la forma que debe de tener un ángulo recto, voy a medir de este lado, porque no creo que estos extremos puedan ser un ángulo recto, sino que indican más que es como un ángulo acutángulo o agudo. Bueno, otra vez volteo mi transportador y mido. No importa que mida de aquí a aquí o de aquí a acá, es depende cómo lo acomodemos. De hecho, podemos voltear nuestro transportador también por la parte de atrás, casi siempre por eso son transparentes, para que podamos voltearlos si lo necesitamos. En este caso, para mí, si es necesario, y yo lo volteo y lo acomodo que quede de forma alineada a mi figura, y veo que también aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces queda entendido que el triángulo número 10 también tiene un ángulo de 90 grados, y aunque sea también un triángulo de diferentes lados que recibe el nombre de escaleno, también es un triángulo rectángulo. Y aquí vemos el triángulo 14 y yo le busco la forma y creo que de este lado puedo encontrar un ángulo de 90 grados, pero lo mido para cerciorarme y acomodo otra vez mi transportador y puedo verificar que efectivamente también mide 90 grados. Y bueno, la explicación. Aquí van a ver que hay triángulos isósceles y escalenos que pueden ser triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque por su diseño, si nos fijamos, si tuviéramos aquí, como les decía, otro triángulo, podríamos formar un rectángulo. Igual en este otro. En este otro. Bueno, disculpen mis líneas que no están muy derechitas, pero algo así es la idea. Se fijan que esos triángulos podrían, si tuviéramos otro, formar un rectángulo. Por eso se llaman triángulos rectángulos, que a la vez reciben nombres por sus lados de isósceles y escalenos. Y me dicen, maestra, falta verificar un triángulo que sea equilátero. Bueno, pues para verificar si un triángulo equilátero, como una de las preguntas que dice en la 1, ¿existe triángulos escalenos con ángulo recto? Podemos ver que el 7 y el 10 son triángulos escalenos y podemos responder que sí. El triángulo 10 y el 7 tienen traslados y pueden tener un ángulo, uno de sus tres ángulos de 90 grados. También dice la pregunta número 2, ¿todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto? Bueno, tendríamos que verificar, pero yo había quedado de... Bueno, primero vamos a verificar eso, porque luego la pregunta, ¿todos los triángulos escalenos? Aquí vemos que el 12, la figura, el triángulo número 12 es un triángulo escaleno. Y a simple vista podemos determinar que no tiene ningún ángulo de 90 grados por su forma, pero podemos verificar, aunque mi transportador sea demasiado grande, podemos verificar cuánto mide. Y bueno, aquí parece que mide aproximadamente como 120 grados. Entonces no puede ser todos los triángulos escalenos pueden ser triángulos rectángulos. Entonces la respuesta es no. Y por ejemplo podemos decir que es el triángulo 12 que tiene un ángulo obtusángulo que es mayor de 90 grados. Y la pregunta número 3 dice, indiquen un triángulo isósceles tiene un ángulo recto. Bueno, aquí tenemos el triángulo número 2 que aparentemente tiene dos lados iguales
y uno desigual, pero sí tiene un ángulo de 90 grados. Voy a marcar dónde está el ángulo de 90 grados en cada uno de los triángulos que acabamos de medir, para que ustedes puedan comprobarlo. Lo importante de esta lección, más que contestar las preguntas del libro, es aprender a medir los ángulos internos de los triángulos y reconocer el nombre que recibe cada tipo de ángulo, y así poder determinar cuáles triángulos son rectángulos. Y como les había dicho, en la pregunta 4 dice: ¿hay triángulos equiláteros con un ángulo recto? Vamos a verificar. El triángulo número 1 es un triángulo equilátero y lo vamos a medir con nuestro transportador. Como aquí quiero medir cualquiera de sus ángulos, voy a encontrar que si veo de este lado, mide 60 grados aproximadamente la línea, que aquí correspondería usar la regla para marcarla, hacerla más larga, continuar la línea del triángulo, pero aquí aproximadamente veo que es 60, y puedo girar a ver si en otro lado encuentro otro ángulo de 90, y me encuentro con que no, que también mide 60 y 60 grados. O sea que en cualquiera de sus tres puntos que une cada uno de los lados del triángulo, no encontramos ningún ángulo de 90 grados. Y aunque fuera otro triángulo como el 8, que también parece ser equilátero, ya ustedes después lo medirán, vamos a encontrar que no, porque un tip, y es algo que pueden utilizarlo como una regla que siempre va a definir a los triángulos equiláteros, es que los triángulos equiláteros siempre van a tener van a tener ángulos acutángulos o agudos, que siempre van a medir menos de 90 grados. Y por característica, casi todos los triángulos van a medir 180 grados en sus ángulos internos, porque vimos, este mide 60, 60 y 60, y 6 por 3, 18, son 180 grados. De hecho, podemos, y para que sea un reto y ustedes lo averigüen, midan los ángulos de cada uno de los triángulos y vean cuánto miden sus ángulos al sumar los tres. Y bueno, espero que con esta explicación les haya quedado claro y que ustedes puedan resolver sus problemas del libro, puedan medir sus triángulos y les sirvan para las dos lecciones que siguen, porque ya saben medir los ángulos internos de los triángulos, clasificarlos por sus ángulos y también por los nombres que reciben de acuerdo a sus lados. Y bueno, espero que nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego. Bye bye.